le contábamos a Álvaro Delgado y su servidor sobre la carta. En estos días se ha hablado mucho sobre la carta que le envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a Xi Jinping, al premier chino, en donde le pide ayuda. El presidente López Obrador le dice, oiga, hay una bola de congresistas rabiosos allá en Estados Unidos. No le dice rabiosos, obviamente, pero le dice, hay una bola de señores congresistas allá en Estados Unidos que tienen toda la intención de hacer pasar una ley que pretende convertir a los cárteles de la droga en organizaciones terroristas. ¿Qué significa esto de convertir a los cárteles en organizaciones terroristas? Bueno, que Estados Unidos, cuando se trata de terrorismo, se abroga el derecho, se da a sí mismo el derecho de intervenir en otros países de manera, pues, como quiera. Recuerde usted que Estados Unidos con ese argumento invadió Irak, con ese argumento invadió Afganistán, que supuestamente iba a buscar a Al Qaeda y se quedó allá pues 12 años, 20 años se queda en Afganistán. Entonces, pues esa es la importancia. La carta del presidente López Obrador, que vale la pena recuperarla, pues tuvo una respuesta el día de hoy. El día de hoy, China negó que desde ese país se trafique ilegalmente fentanilo hacia México y aseguró que las autoridades mexicanas no le han notificado sobre incautaciones de drogas sintéticas provenientes de allá, de ese gigante asiático. Quien responde a la carta es el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, su titular, Mao Ning, al ser consultado sobre la solicitud de apoyo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Xi Jinping a través de esta misiva, donde le dice, pues ayúdeme a controlar los envíos de fentanilo desde China, que sean ilegales, porque pues Estados Unidos tiene una super bronca y hay un grupo, una super bronca de consumo, y hay un grupo de legisladores que están pidiendo pues actuar en territorio mexicano violando la soberanía. La respuesta de China el día de hoy es: no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Es lo que dice Mao al ser cuestionada, es mujer, Mao Ning es mujer, al ser cuestionada sobre la petición de López Obrador, y agregó que China no ha recibido ninguna notificación. O sea, lo que dice es, bueno, hasta donde nosotros sabemos, no hay una notificación de que esté entrando fentanilo o precursores de la droga, el fentanilo propiamente, desde China. Dice, no hay entonces un tráfico ilegal. En esta conferencia de prensa dijo que el gobierno chino ha mantenido una postura firme de control de las drogas, incluido el fentanilo, y que los problemas que enfrenta Estados Unidos con este opioide sintético se originan en Estados Unidos. Dice lo siguiente: los Estados Unidos debe enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la supervisión interna y reducir la demanda, que es básicamente, palabras más, palabras menos, la versión de México. Lo que dice México es, pues eso es, no es tanto nuestro problema como sí lo es de Estados Unidos. La gente que es detenida en Estados Unidos la gente que es detenida en Estados Unidos por tráfico de fentanilo son estadounidenses, no son mexicanos, son estadounidenses. Quienes pagan la droga, quienes la financian la droga, son estadounidenses, no son mexicanos. La mayoría de la producción es estadounidense, es decir, pues es un problema básicamente estadounidense el tema del fentanilo, pero ha habido una presión importante desde Estados Unidos. Y a lo mejor aquí valdría la pena, a ver si podemos localizar, Georg, o el video, y Bianca Estrada, a ver si me ayudan a localizar el video, el último video que hicimos sobre fentanilo.
Si lo tienen por ahí, porque pues queda muy claro que se trata de un problema. Decía, miren, justo ayer publicábamos un texto sobre que se llamó tal cual, y se los voy a... pues aquí está justamente el video y a lo mejor vale la pena retomarlo, porque ahora se los paso. Es este texto que se llama Fentanilo para idiotas, tal cual. Estados Unidos busca quien se la pague, pero México tiene un papel diminuto en el fentanilo. Eso es lo que dice la información con base a los datos que hay públicos de Estados Unidos. Dice el compañero Bed Rosas en este texto, el tráfico de fentanilo, un opioide que cada día cobra la vida de 200 estadounidenses, se encuentra en el centro de la disputa entre el gobierno de México y el sector político más conservador de Estados Unidos, que ha usado este problema de salud pública que conlleva desde hace años la sobredosis por esta sustancia para amagar con legislaciones que plantean una intromisión para enfrentar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. El mismo presidente Joe Biden ha llevado a cabo toda una cruzada contra el fentanilo. En abril del 2022, hace un año, la Casa Blanca anunció una estrategia centrada en entender las adicciones que en 2021 derivaron en la muerte, oiga usted esto, de 106,854 personas por sobredosis, según sus cifras, y el conseguir a los cárteles y el perseguir a los cárteles que las trafican a suelo estadounidense. Vale la pena ver ese video y luego nos regresamos, y yo creo que vale la pena también ver la carta que le mandaba al presidente Xi Jinping, el presidente López Obrador. Vamos y volvemos. Fentanilo, un opioide que cada día se cobra la vida de 200 estadounidenses, se encuentra en el centro de la disputa entre el gobierno de México y el sector político más conservador de Estados Unidos. Los congresistas republicanos han utilizado este problema de salud, que lleva desde hace años sumando muertes por sobredosis por consumo de esta sustancia, para amagar con legislaciones que plantean una intromisión para enfrentar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. El senador Lindsey Graham, quien ha entrado en una confrontación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la medida legislativa busca desplegar tropas estadounidenses en suelo mexicano con el pretexto de combatir a los cárteles mexicanos, a quienes señalan de controlar gran parte de México y de ganar millones de dólares enviando fentanilo a Estados Unidos. No obstante, un reporte reciente del Cato Institute muestra que el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos es financiado en última instancia por los consumidores estadounidenses, casi el 99%. En 2021, el 86.3% de los traficantes de drogas de fentanilo condenados fueron estadounidenses, y más del 90% de las incautaciones de fentanilo ocurren en los cruces legales, no en las rutas de migración indocumentada, porque los ciudadanos estadounidenses están sujetos a menos escrutinio. Los datos de consumo también muestran que el problema está en Estados Unidos. De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2020 se estima que 9.5 millones de personas en los Estados Unidos habían usado opioides sin fines médicos en el último año. De estas, 9.3 millones de personas habían consumido opioides farmacéuticos sin receta médica. En tanto, en México los datos proporcionados por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y de Sustancias Psicoactivas detectaron en el mismo año solo 73 casos de consumo de fentanilo. La respuesta de China a México
es básicamente una respuesta a Estados Unidos. Lo que dice es, los Estados Unidos debe enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la supervisión interna y reducir la demanda. ¿Qué decía la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador al premier chino Xi Jinping? Vamos a escucharlo. Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que, según información disponible, se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia su tráfico hacia el norte del país con el propósito de ayudar a las autoridades de Estados Unidos a enfrentar este flagelo que afecta a su pueblo y en especial a sus jóvenes. Con este fin, mantenemos un estricto control en puertos. Últimamente, de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, por ejemplo. Decir en primer lugar, de manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad. De hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México. Pero todo esto está documentado. Más de un año, inclusive, hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces lo voy a hacer llegar. Diría, si ustedes me lo permiten, en primer lugar, ¿qué es el fentanilo? Para quienes nos escuchan. ¿O por qué es tan importante? Fentanilo se sintetizó en el año 1960 por un gran químico de origen belga que se apellidaba Janssen. Es un analgésico muy poderoso. Se utilizó y fue aprobado por la FDA en el año 1968 y de 1968 que se aprobó hasta pasados los mediados de los 90, por ahí de 1996, nunca fue tema porque estuvo en los quirófanos. En operaciones muy largas, por ejemplo, imaginen ustedes las operaciones a corazón abierto, que pueden tardar 7, 8, 9 horas. Para eso se usaba. O para dolores muy intensos de diferente tipo, sobre todo originados por el cáncer. Por la mañana, tiempo de México, fue que se dio la respuesta del gobierno chino a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en esa conferencia también participa el canciller Marcelo Ebrard, en esa conferencia donde se anuncia la carta.
Y por la tarde del día de hoy, el Departamento de Estado ha dado una respuesta a China, provocada por la carta del presidente López Obrador. Vedant Patel, que es el vocero del Departamento de Estado estadounidense, dijo este jueves que los precursores químicos necesarios para la fabricación ilegal del fentanilo sí provienen de China, contrario a lo que dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país asiático. No obstante, el funcionario estadounidense, cuyo jefe es el secretario Antony Blinken, evitó responder directamente a una pregunta al respecto de los dichos del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, pero afirmó que el tráfico de la droga sintética era prioridad del gobierno de Estados Unidos. Dijo, el secretario Blinken considera que la amenaza que representa el fentanilo es una prioridad importante. Dijo refiriéndose, pues sí, a este problema enorme que tiene Estados Unidos con el consumo de fentanilo, que esta droga sintética que mata a más de 100,000 personas al año. Más de 100,000 personas mueren en Estados Unidos por esta droga. Dice, una parte específica de esto, sigo citando a Vedant Patel, que es el vocero del Departamento de Estado, una parte específica de esto, por supuesto, son los precursores de fentanilo que se originan en China y en otras partes del mundo. Pero sí es una respuesta directa al planteamiento de China, que es, a su vez, en respuesta a lo que le planteó en una carta el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Xi Jinping. Y hace un momento, el gobierno de Estados Unidos también entró a la batalla en el Congreso contra los republicanos porque dice, siguen aferrados, amachados, en no permitir que haya una legislación más estricta para el control de las armas allá en Estados Unidos, que son armas que utilizan los cárteles mexicanos y que se utilizan también allá en muchas matanzas. Y hoy se da a conocer desde Nueva York, en un texto de La Opinión de nuestro compañero Jesús García, que dice, el gobierno del presidente Joe Biden acusó que los congresistas republicanos que forman parte del movimiento MAGA, que es interesante, MAGA, me voy a regresar a ese para explicárselos a ustedes de qué se trata MAGA, no todo el mundo lo conoce, están bloqueando los esfuerzos para detener el tráfico de drogas que empoderan a los cárteles. La Casa Blanca calificó como extremistas a los republicanos como Jim Jordan de Utah, que empujan retirar fondos a las agencias de investigación como el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF. O sea, están buscando quitarle fondos a las agencias que investigan el movimiento de armas en Estados Unidos, que provoca muertes allá y provoca muertes aquí. Dice, el extremismo republicano MAGA en el Congreso es una amenaza creciente para la lucha contra los delitos violentos y el tráfico de fentanilo, acusó la administración Biden en un comunicado. El presidente Biden está trabajando arduamente para evitar el flujo de armas de fuego a manos de los cárteles de la droga como parte de la estrategia integral para bloquear el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos. Eso es lo que dicen, y sin mencionar nombres específicos, aunque el de Jordan es parte de ese esfuerzo por frenar investigaciones incluso sobre tráfico de armas. El gobierno federal advirtió, el gobierno de Estados Unidos, sobre las intenciones de los republicanos de detener esfuerzos necesarios contra el crimen organizado. Dice, los miembros incondicionales de MAGA en el Congreso están haciendo todo lo posible por frustrar estos esfuerzos. Eso es lo que indica el comunicado de la Casa Blanca. Están intentando retirar los fondos para las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y despedir a miles de agentes de seguridad fronteriza para reducir los impuestos
para reducir los impuestos a los ricos. ¿Qué es MAGA? Pues es muy simple, es el acrónimo de Make America Great Again, que es esta frase de hacer nuevamente a Estados Unidos grande, que es la frase que utilizó primero en utilizarlo fue Ronald Reagan, quizá de las últimas décadas, el más derechoso de los derechosos presidentes republicanos de Estados Unidos. Reagan es el primero en utilizar este eslogan que recupera después, Donald Trump para convertirlo en un eslogan de campaña. Cuando se refiere a los congresistas MAGA, se refiere en realidad a los más vinculados a Donald Trump, que suelen ser, por supuesto, los más de derechas. No es la primera vez que ha habido un reclamo directo a los congresistas republicanos que forman parte de MAGA, es decir, los más cercanos a Donald Trump. No es la primera vez que se hace este reclamo. Casi cada vez que hay un tiroteo, el último, usted lo recordará, es el de Nashville, Tennessee, donde murieron 3 niños y 3 adultos. En ese momento, Biden otra vez volvió a pedir un control más estricto de armas, pero no se logra. El ataque aquel fue llevado a cabo con AR-15, que junto con el AR-47 son de las armas que más gustan a los cárteles de la droga y que son también los fusiles de asalto que utilizan en Estados Unidos, que se compran en las tiendas como si fueran chicles. Entonces, pues ya dio 2 vueltas en realidad el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez es un reclamo que le hacen desde Estados Unidos. El presidente se dirige a China, China le responde con un reclamo a Estados Unidos y Estados Unidos le responde ahora a China. Así que, pues bueno, esto va a dar todavía para más. Seguramente habrá en el corto plazo una respuesta.